Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, Ulo Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo donde estaremos retomando la gama de videos que ya hemos estado subiendo con respecto al oráculo interpretativo del Dilokun, donde en esta ocasión nos toca tocar el tema de la séptima letra del mismo oráculo que se denomina Odi. El refrán dice, donde se hizo el hoyo por primera vez. Los orichas que hablan es Yemayá, Elekwa, Ogun, Inle, Ochun. En Odi, en una consulta, nos habla de que la persona es envidiada por su familia. Muy probablemente la persona bajo este signo sea regida por Yemayá. Debe usar collar o darles de refrescar a estos mismos que ya tenga recibidos. Aquí nos habla de que la persona tiene problemas de papeles, tiene trámites legales. Nos habla de viajes donde debe de hacer algo, debe de hacer algo nuevo para que todo le salga muy favorable. La persona bajo este signo tiende a ser de carácter impulsivo y hasta violento. Es una persona que en base a sueños, sus seres le hacen ver el mar o embarcaciones. En su casa la visitan hombres o personas uniformadas. Uno de ellos es canoso. Aquí nos habla de que trae chismes esta persona. Este signo nos viene hablando de enfermedades. En casa hay algo que pudiese estar haciendo un retraso dentro del camino de la persona. En este caso, al hombre nos habla de padecimiento en su parte íntima. A la mujer nos habla de dolor en los ovarios, entonces hay que hacerse chequeo médico. En este Odun nos manda a adorar a Yemayá y darle de comer en un tiempo no muy largo para resolver la situación que estemos pasando. Este Odun también nos habla de la enfermedad de un familiar dentro de nuestra misma casa. Si hay que hacer Evo, hay que sacar varias cosas dentro de esa misma cama donde está durmiendo. En esta letra nos marca a no acercarse al fuego, ya que es una persona revoltosa. No solamente nos habla literalmente, sino no acercarse a circunstancias o situaciones que involucren a la persona. En este signo nos habla de que no debe de ponerse ropa de nadie prestada, ni mucho menos darla a prestar, ya que en este signo nos embrujan con nuestra misma ropa. Hay un enemigo que nos tiene la guerra declarada y tenemos que hacer Evo para vencer. En este signo no se le dice a nadie a dónde va, sino que esta persona tiene que salir y no se le dice voy para el trabajo, voy para esto, simplemente voy a salir. No se den informes a nadie, no se cuenta a nadie lo que uno tenga planeado para que no lo trastornen ni lo dañen. Ahora, nos habla de que el corazón de la persona que se consulta es bueno, pero tiene un fin muy malo. Es una persona que habla mucho y le gusta mucho discutir. A esta persona la rodea la brujería, la rodean los chismes. Es una persona que la que sostiene amores y los guarda muy en lo que es lo ajeno. Le gusta la gente ajena y eso es lo que tiene que cambiar la persona dentro de su manera de ser. Es una persona que la suerte le llega sola a su casa. Habla de tener cuidado con no tener confianza en un negocio que le propongan, ya que tiene tratos con personas que son doble cara. Tener cuidado con justicia, no hacer favores porque tiene mala suerte por eso, no tiene ningún amigo, ya que siempre le acaban traicionando y se creen superiores a esta persona. Nos habla de no firmar ningún papel sin leerlo, mínimo 3-5 veces, ya que puede haber una trampa entre línea y línea, con lo cual quieren ponerle un 4 a la persona. En este signo, Odin nos dice que la persona quiere mudarse de donde está. Nos aconseja no faltar el respeto a la gente con canas, ni levantarle falso testimonio a otras. No cargar cosas pesadas ya que pueden ser nocivo para nuestra salud y pueden repercutir en la misma. Nos aconseja no brincar hoyos
nos dice que en la casa donde habitamos hay personas que se quejan de sus partes. Yemayá le reclama a esa persona. Nos da el consejo de no descuidar el mismo cabello, ya que ahí está la suerte de sus hijos. Si la persona que se consulta está embarazada, puede tener jimaguas. Le quieren aventar una brujería para que no tenga ese embarazo, para que no salga beneficiada. Aquí nos habla de que una persona regresa a nuestra vida y trae cosas buenas, pero asimismo nos aconseja de que hay que checarse muy bien, ya que hay otra persona que quiere saber un secreto suyo para desacreditarlo, algo que tenemos oculto y quieren usarlo en nuestra contra. Este Odun habla de la hermandad y habla de que lo único que se hizo fue el más pequeño de esa hermandad que está dentro de la religión, alcanzando la bendición de Olofi y salir de todos los ataques. En este consejo que nos dan tiene que ver mucho el pataquí de Achamá, Aruma y Adimadima, que ya se los estaré contando más adelante. Nos aconseja también el Odun tener cuidado con no caerse para no tener padecimientos. También nos habla de una cosa que tenemos perdida o tenemos prestada y que no creemos recuperar, encontrar y que sí la vamos a encontrar. ¿Vale? Yemayá nos dice que para ella no hay secretos, entonces todo se lo tenemos que contar a mamá Yemayá. ¿Para qué? Para que ella nos resuelva. Ya que el mismo signo nos dice que cuando uno no cree que se vaya a dar algo, ya ella nos está preparando la victoria de esa situación. Así que Mafere fue un Yemayá todos los días. Ahora vamos a complementar el video con el pataquí de Aruma y Odina. Nos dice que siempre andaban juntos estos dos hermanos, pero a Aruma le tenía envidia a Odina, que él siempre andaba mejor vestido. Siempre le andaban preguntando cómo se arreglaba él para conseguir las cosas mejores de la vida, pero este le respondió que no, que él no hacía nada. Entonces Aruma dijo que le prestara 3 monedas para hacer una cosa, a lo que Odina le respondió que no las tenía en ese momento. Al día siguiente, Odina se fue a registrar y ahí le dijeron que no prestara ni malgastara el dinero, ni que fuera avaricioso. Pero cuando salió de ahí, se encontró nuevamente con Aruma. Este lo invitó a jugar junto con 3 amigos. Odina les ganó porque estaban apostando, entonces tuvo que prestarle 3 monedas para que lo dejaran tranquilo. Desde que le prestó las 3 monedas, Odina fue cada vez más para atrás, se fue rezagando y su suerte ya no era la de antes, teniendo que ir a probar fortuna a otro pueblo. Pero no ganó más que 2 monedas, siguió caminando y caminó tanto que la ropa se le desgastó, teniendo necesidad de guardar las 2 monedas entre los dientes, porque las manos se le habían deteriorado tanto por el esfuerzo que había hecho. Entonces encontró un río. Como tenía tanta sed, fue a tomar agua, cayéndosele las monedas dentro del río, las que se fueron rodando por cauce del río hasta llegar al mar. Odina fue siguiendo las monedas, recorriendo así, pero cuando llegó a la orilla del mar se encontró con un guardián, el cual le dijo que no podía pasar. Entonces Odina le explicó su situación y lo que le interesaba recuperar, que no era más que sus 2 monedas, las cuales le habían caído al río y fueron a parar hasta el mar, respondiéndole el guardián que él tenía que esperar a que el dueño llegara al día siguiente, invitándole a comer un pescado, y así se tuvo que quedar en el lugar. A la hora que llegó la noche, tuvo que dormir encima de los arrecifes. Al día siguiente por la mañana, cuando llegó Olokun, que era el dueño del mar, le preguntó qué era lo que quería. Odina le respondió cantándole su historia. Entonces Olokun le dijo que su casa era muy rica y que había muchos tesoros en monedas. Pero sacando un puño de monedas, le preguntó cuál de esas era la que se le había perdido. Odina se acordó en ese momento que le habían dicho que él no fuera avaricioso y solamente tomó las 2 monedas que eran de su propiedad y que estaban marcadas por su diente,
que eran en realidad las que le pertenecían. Olokun, al ver que era honrado, le regaló una canasta de joyas y monedas. Odina regresó caminando al pueblo de origen y cuando llegó a él se encontró con Aruma, el cual, al ver que llevaba tanto tesoro entre sus manos, le preguntó que de dónde había robado todo eso. Pero Odina no le hizo caso y siguió su camino. Pero Aruma le volvió a llamar y se pusieron ambos a discutir tanto que llegaron hasta irse a los golpes, saliendo a relucir las armas con las cuales se produjeron heridas graves. Después quedaron peleados y se odiaron mutuamente. Este pataki pues sale a relucir que a veces la desobediencia cuesta caro y que la envidia puede venir hasta de la misma familia. Y eso es de lo que nos habla este Odu, de tener cuidado con todo este tipo de situaciones para no perder más de lo que ya hemos perdido. Si ya perdimos una situación económica, pues no perder una situación de familia, ya que aunque a veces no dependa de uno, no provocar que los demás saquen a relucir el cobre, como se diría, que no saquen a relucir su verdadero ser y dejar las cosas tranquilas, ¿vale? Pues esto fue todo por el video informativo de hoy, donde estuvimos hablando de la letra de Odi, esperando como siempre que les haya gustado, haya sido de su agrado y utilidad, para que aprendan un poquito más día a día. Y se les recuerda que hablamos en base a los Odun con respecto al punto de vista objetivo de la Ocha y de un servidor, Alejandro Romero. Y pues eso ha sido todo. Estaremos subiendo más videos hablando de los respectivos Odun siguientes en estos días. Y si les ha gustado, pues compartan, suscríbanse a la página de Facebook Iraguaragua o al canal de YouTube Iraguaragua 8, ¿vale? Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Alejandro Romero, o Logo Batala, y no me retiro sin antes recordarles: vivan en Iré, no caminen en los ojos. Hasta luego.